Y bueno, amigos, vamos a repasar cositas chéveres e interesantes porque este amigo J. Jordi no se cansa de hacer el ridículo. También vamos a repasar algo que ha puesto, por supuesto, Real Madrid Televisión, quien ha dejado un video bastante interesante. Uno más ante la designación de Alberola Rojas para la próxima semifinal de Copa del Rey, que enfrentará al Real Madrid con el equipo del pueblo. Y que bueno, es curioso por todo lo que pasó en el último derbi, curiosamente el único partido que ha perdido el Real Madrid. Y a nuestros amigos de que manejan este tema del arbitraje, no se les ocurrió otra idea que designar al árbitro que cometió infinidades de errores en el pasado derbi y que encima es el único partido que el Real Madrid ha perdido esta temporada. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver en breve el video del Real Madrid Televisión. Luego vamos a escuchar a José Luis Sánchez, que le ha dicho algo interesante a Jordi, que lo ha puesto en su sitio como casi siempre y como casi todo el mundo que se le acerca a este hombre, es que le deja en ridículo. Y bueno, quiero que empecemos por el video del Real Madrid Televisión. Y para ponerlos un poco en contexto, por si alguno no lo sabe, que lo dudo, el Real Madrid va a disputar en un par de días el partido de semifinal de Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Y han designado como árbitro principal a Alberola Rojas, que ha tenido no solamente el pasado derbi, que fue horrible, sino unas actuaciones bastante lamentables contra el Real Madrid. Y creo que es lo que termina dinamitando todo esto. Entonces vamos a irnos a la pantalla, lo de siempre, para empezar a ver el video en cuestión, porque la verdad es que es más que interesante lo que ha hecho el Real Madrid. Y bueno, cracks, aquí está el video que quiero que veamos y que está más que interesante, así que vamos a ponerle un poco de atención y lo vamos a ir analizando juntos. Ojalá no me lo tumben por los derechos de la imagen esta de la liga. Después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano, siempre en la misma dirección, errores siempre contra el Real Madrid, Javier Alberola Rojas volverá a arbitrar un derbi. Esta vez nada más y nada menos que la semifinal de la Supercopa de España. Con el árbitro castellano-manchego, el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias. Ojo, porque este dato es demoledor. Un equipo como el Real Madrid, que siempre gana muchos partidos, y que tenga el 50% únicamente de victoria, es increíble. Alberola Rojas, el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos que ha dirigido. Con él, el Real Madrid ha cosechado su única derrota esta temporada. El pasado mes de septiembre, en el Atlético de Madrid Real Madrid, cometió, en momentos clave del partido, graves errores que perjudicaron al conjunto madridista. En el minuto 3 no pitó esta clarísima falta de Mario Hermoso sobre Bellingham. Este es brutal, porque fíjense el contacto bestial que hay aquí, o sea, totalmente fuera del balón, que hasta pudo haber sido amonestado, aunque por el minuto del partido tal vez se le pudo haber ahorrado. Pero creo que lo grave de todo esto es que deriva en el gol del Atleti y ni siquiera lo revisa el VAR, es que es de locos. La imagen no deja lugar a dudas. Un error que provocó el gol del Atlético de Madrid. Muy bestia. Porque la jugada continuó y acabó en el 1-0 de Morata. Alberola. Ahí está lo que les estaba diciendo. Finaliza la jugada con un gol de Morata que abre el marcador y que bueno, termina complicando un poco las cosas. Entonces, Rojas no pitó la falta y tampoco desde el VAR de Clos Gómez le avisaron de que ese 1-0 venía precedido de esta clarísima falta. Eso es lo más grave también, ver que ni siquiera el árbitro del VAR le avisó o él se hizo el loco. O sea, es increíble de verdad. Y que no debió subir al marcador. Minuto 3 y partido completamente condicionado desde el principio. Esa frase también es muy demoledora. Partido condicionado desde el principio, porque claro, si en el minuto 3 te clavan esto, lo normal es que tú quedes como un poco desconcertado, y teniendo en cuenta también el patadón que termina recibiendo Bellingham aquí. Al filo del descanso, otros dos graves errores de Alberola Rojas que perjudicaron al Real Madrid. El equipo de Ancelotti estaba jugando sus mejores minutos. Acababa de marcar Kroos el 2-1 y en la búsqueda de la remontada, Camavinga marca el empate a 2. Pero Alberola Rojas lo anula por un fuera de juego posicional de Rüdiger. O eso es lo que interpretaron Alberola Rojas y Cuadra Fernández desde el VAR. Aunque la realidad es que el alemán no interviene en la jugada. Yo creo que esto era más penalti que cualquier cosa. O sea, de verdad, yo te digo una cosa. No sé en qué pudo haber afectado Rüdiger ahí al defensor.
o al portero, yo no sé quién, no lo tengo muy claro, pero esto parecía hasta más penalti que fuera de juego, es que es increíble. Segundo error grave. Si en el primer error se concedió un gol al equipo colchonero que no debía haber subido al marcador, en el segundo error se quita un gol al Real Madrid. Y prácticamente en la siguiente jugada. Esto es lo más bestia del partido. Esta brutal entrada de Jiménez a Rodrigo solo se quedó en amarilla. Una acción con fuerza desmedida, poniendo en peligro la integridad física del brasileño. Es brutal, esta patada es de lo más bestia, debió haber sido expulsado y llevado a prisión si es posible, es que es muy bestia. Cuando se trata de Nacho ahí sí es diferente, es que es lo que me parece impresionante en definitiva. Y por si fuera poco, evitando el mano a mano del madridista con el portero. Roja clara. Claro, porque quedaba prácticamente solo Rodrigo contra el portero allí en un mano a mano. Fíjense aquí lo que está sucediendo. O sea, este muerto de Savic no iba a llegar nunca a coger a Rodrigo, pero bajo ninguna circunstancia. Prácticamente era último hombre, porque como les decía, fíjense la distancia que hay aquí cuando este muertazo iba a alcanzar a Rodrigo en este contragolpe. Es que esto fue escandaloso, de verdad. Que se quedó en amarilla. Y el Atlético de Madrid, que tenía que haber jugado toda la segunda parte con uno menos, mantuvo a los 11 jugadores sobre el campo. Además, Alberola Rojas perdonó una amarilla a Savic en el minuto 88. Bestial este tijerete que le metieron aquí a José. Sobre Joselu. Y también otra a Griezmann, 2 minutos después, por esta otra falta sobre Valverde. Y así fue como los graves errores de Alberola Rojas en los momentos cruciales cambiaron el curso del derbi, provocando con sus decisiones la única derrota del Real Madrid en lo que va de temporada. En el curso pasado... Demasiado, ese partido fue lo más bestia. Bueno, el video es casi completo de eso precisamente porque fue demasiado bestia. Vamos a ver esta contra el Valencia. Anuló este gol a Rüdiger tras una supuesta falta de Benzema sobre el defensa del Valencia. Tras revisarlo en el monitor, consideró que este forcejeo fuera falta en ataque. Esto sí es falta para Alberola Rojas, pero esto otro no. Alberola Rojas no señaló este claro agarrón de Salva Sevilla Brahim dentro del área. Increíble. Además iba hacia el madridista. Esto no fue nada en un partido que el Real Madrid acabó perdiendo. Javier Alberola Rojas pitará la semifinal de la Supercopa de España. Repite derbi esta temporada, a pesar de sus graves errores en el Metropolitano. Bueno, amiguitos, ahí está lo que les estaba comentando. Es demoledor el video porque deja en muy mal lugar a este caballero. Por mucho que después venga el sinvergüenza se me olvidó el nombre, el ex árbitro y que ahora se cree periodista, el viejito hombre que es todo loco. Se me olvidó el nombre del carajo ahora mismo. Bueno, en fin, el pendejo por mucho que diga que es rastrero, Iturralde, por mucho que Iturralde diga que es rastrero, creo que me parece que es la única forma que tiene el Real Madrid de defenderse ahora mismo de toda esta mierda que le están metiendo desde absolutamente todos los lados. Creo que es la mejor forma de hacerlo y me parece que son unos videos excepcionales, brillantes y que dejan en muy mal lugar no solamente a los árbitros sino al fútbol español. Recordemos que este hombre fue el que hace bien poco salió dando una entrevista que yo estoy ofendido cuando dicen que yo soy del comité de Negreira, porque recordemos que este hombre tomó un curso de coaching con el hijo de Enríquez Negreira, el amigo Javier Enríquez. Es que es absolutamente absurdo y como les decía en mi otro canal, creo que lo más triste es pensar que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas, que bueno, que no pasa absolutamente nada, seguimos adelante, pues el Madrid gana un partido y ya se nos olvidó, lo pierde y ya al mes se nos olvidó lo que pasó con el escándalo del derbi en el Metropolitano septiembre pasado, pero qué absoluta locura definitivamente. Quiero que escuchemos ahora lo que les decía de José Luis Sánchez, que me pareció realmente brutal. Este hombre de verdad es que cada vez que puede los coloca en su sitio de una manera impresionante. Escuchemos. Podéis sacar algo ya. Pero que acabáis de hacer una publicación sorteando entradas con un 50% porque la gente no va a Montjuïc para ver a Tigriño. Habéis sacado una publicación ahora para que la gente vaya a veros porque la gente no quiere ver al Barcelona y habéis sacado una imagen de Vitor Roque con un 50% de descuento en las entradas porque la gente no quiere ir a veros. ¿Qué estás hablando del Madrid, Jota? Mírate el ombligo y cuando te mires el ombligo, luego dices algo del Madrid que, por fortuna para nosotros y por desgracia para vosotros, está en un momento extraordinario, institucionalmente, socialmente, deportivamente. Es una realidad. Acabas de sacar una publicación del 50% para que la gente vaya a veros, para ver a Vitor Roque. Esa es tu realidad.
Bueno, esto es lo que les estaba diciendo y es absolutamente increíble porque en definitiva siempre los escuchamos hablando del Real Madrid, de aquello, de lo otro, de que la madre del otro, que el hermano de no sé quién, pero no son capaces de darse cuenta de la absoluta crisis y ruina en las que se encuentran inmiscuidos. Es que es una cosa realmente impresionante al punto de que, bueno, ¿quién va a querer ir a ver a Montjuic? Que tengo entendido que es una montaña, que hay que hacer un movimiento importante de que está allá. Y encima para llegar y darse cuenta que el Barcelona es un absoluto drama jugando al fútbol, es que, bueno, cualquiera se lo pensaría y ahí está lo que les estaba comentando. Yo creo que la ruina en la que está el Palancas es una cosa impresionante, por eso siempre estos discursos como el que hace José Luis Sánchez, aquí los vamos a aplaudir y nos vamos a reír y lo vamos a compartir, porque es la absoluta y total realidad. En este momento me toca despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios, qué les pareció el nuevo video de Real Madrid Televisión, todas esas cositas, lo de siempre. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao, chao.